¿Viste, Mara, que desde que estamos en este planeta no hemos presenciado ni una lluvia? Es que seguramente venimos medio intimidados. ¡Está lloviendo, chicos! Pero... ¡Está lloviendo! ¡Ay, ay, llueve! ¡No, me llueve! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Tal como adelantó Antú, aquí las precipitaciones no son regulares, todo lo contrario. Si bien el ciclo del agua es como le enseñaron en la escuela, porque el mismo ciclo del agua es el mismo en ambos planetas. Solo que aquí ocurre en muy distintos intervalos de tiempo, dependiendo de muchas variables. Esta inconstancia produce cambios en el clima y Santa Rosa es una zona ejemplar de este fenómeno. Pero para entender el fenómeno debemos comenzar por las isoyetas. ¿Escucharon alguna vez hablar de isoyetas? ¿Cómo tardan tú? Ay, tranquila, Mara, no tengas miedo. Yo confío en Antú que él va a solucionar este. Perfecto. Estoy tranquila, Seferino. Antú, ¿te falta mucho? ¡Seferino, volvió la luz! ¡Se me volvió la luz! Se utiliza en los planos de meteorología, el estudio del clima. La isoyeta es una línea que une los puntos que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada. Digamos que en Santa Rosa llueve 100 milímetros al año, ¿sí? Y que ese promedio de lluvia es igual al de Eduardo Castex y al de Ingeniero Luigi. Si eso es así, entonces trazamos una línea que une a estos pueblos y así vamos dibujando un mapa que cuando acabamos termina haciendo como una especie de globo alrededor de todos los lugares donde llueve lo mismo. Interesante, ¿eh? ¿Cuántos colores? Quiero dibujar planos de clima. ¿Cuál es el fenómeno de Santa Rosa? ¿Qué nos muestran las isoyetas? Santa Rosa posee un clima con dos hemiciclos, que cada 50 años se alternan entre el hemiciclo húmedo, que debido a frecuencias elevadas de la lluvia, posibilita desarrollar una intensa actividad agrícola-ganadera. El último registrado de este fenómeno fue entre 1870 y 1920. Y el hemiciclo seco, que corre por las isoyetas más secas al este, unos 300 kilómetros. Durante este periodo, la gente no puede casi trabajar porque los campos no producen alimentos y los animalitos se mueren de hambre. La sequía provoca desastres sociales y económicos de grave envergadura, con lamentadas migraciones masivas de pueblos pampeanos. La última transcurrió entre el año 1920 y 1970. Desde 1973 se ha vuelto al húmedo, desconociéndose a ciencia cierta su terminación, probablemente hacia 2020. Isoyetas, un nombre muy técnico, que en realidad es lo primero que tenemos que pensar es y preguntarnos si eso es algo real o lo inventó el hombre. Entonces, como siempre se aprende desde la duda, uno plantea la duda. Y en realidad es algo que el hombre inventa para poder medir y relacionar algunos datos que parten de la naturaleza. Es decir, uno de los datos de los cuales se habla mucho en un lugar como es La Pampa es el tema de el clima, el tiempo, cómo está el tiempo hoy
¿sí? El clima, que es un proceso, y dentro de esa relación del tiempo hoy y del clima como proceso, aparecería la necesidad de medir. Entonces, ¿qué es lo que se mide a partir de la necesidad de saber el clima, de saber el tiempo? Pues, entre otras cosas, las precipitaciones, hablando más comúnmente, las lluvias, ¿sí? ¿Por qué las lluvias? Y porque las lluvias son fundamentales para la producción de este lugar que llamamos La Pampa. La base de la producción es la ganadería y la agricultura. Entonces, toda persona que hace ganadería y agricultura necesita saber cuándo llueve más, cuándo llueve menos, cuándo puede sembrar a partir de esto. Entonces, gente que ha estudiado todo esto comenzó a crear un sistema que se dibuja, vamos a decir, en un mapa. Ese dibujo en el mapa aparece con una línea que no es exacta, pero como línea tiende a tener un recorrido. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Mara, la capitana de Viajeros Estelares. Tenemos una página en Facebook, buscando como Viajeros Estelares, y puedes compartir fotos, videos y puedes contarnos un poco de tu mundo. ¡Nos vemos pronto! Hasta 1970 estaba todo muy seco. Ahora llueve, pero en el 2020 se va a volver a secar todo. Así funciona. ¿Y no se puede hacer nada para impedirlo? Es un gigantesco sistema natural. No puede cambiarse. Qué macana que se seque todo. Gracias a los estudios de clima es posible tomar ciertas precauciones, pero que la sequía va a llegar, va a llegar. Ya sé, me tengo que poner a fabricar una máquina ¿cómo dijiste, Mara, vos eso de que sube, qué? Ah, que el agua se evapora y se hace nube. Eso, ¿y vos qué dijiste, Seferino, de que...? Que la nube se hace líquida y llueve. A eso me tengo que poner a fabricar una máquina de hacer nubes. Y se va a llamar Nubelolandia 2020. ¿2020? Sí, 2020. ¿No dijiste vos que en el 2020 vuelve la sequía? Tenés razón, Antum. Es mejor que te pongas a trabajar ya en mismo. esa máquina. La característica de la Pampa es que esas isoietas, que en realidad son líneas imaginarias que intentan representar la realidad a través de puntos que se van uniendo en el espacio. Y esas líneas, para que uno las pueda ver, tienen que aparecer dibujadas en un lugar. ¿Dónde aparecen dibujadas? En un mapa. Entonces uno podría ver en el mapa de la Pampa, y a partir de lo que se llama la ubicación, dónde llueve más, dónde llueve menos, ¿sí? Dónde estarían mejores condiciones dadas para producir y dónde estarían unas condiciones más difíciles para producir. Entonces, esas isoietas que uno puede ver dibujadas en el mapa aparecen en la parte norte, noreste de la Pampa, como mayor cantidad de precipitaciones que se miden durante un año. Cuando yo mido durante un año, estoy hablando más de un tiempo corto. Por lo tanto, si quiero hablar de clima, ya tengo que pensar en un tiempo largo. Si digo el clima es más lluvioso o menos lluvioso, tengo que estudiar mucho tiempo, ¿sí? No me sirve con saber hoy, o no me sirve con saber un mes, o no me sirve con saber un año. Entonces vas a encontrar que las isoietas que unen puntos de igual precipitación media anual se registran en un mapa y son como curvas en la Pampa, que van desde el noreste en mayor cantidad de lluvias al ángulo sudoeste con menor cantidad de lluvias. Por ejemplo, vos estás en una localidad como
Embajador Martínez, noreste de La Pampa, vas a tener un promedio estimado de 800 milímetros de precipitaciones o de lluvias en el año. Si vas a la zona de 25 de Mayo, Gobernador Ayala, que sería el ángulo sudoeste, te vas a encontrar con que no llega a los 200 milímetros en el año. Y ahí marcas las diferencias. Nosotros acá estamos ubicados en la mitad de La Pampa. General Hacha estaría en el promedio de los 450 milímetros al año. Si nos corremos al noroeste, nos aparece Victorica, que tiene la misma cantidad de precipitaciones anuales, ¿sí? Quiere decir que esas líneas, ¿sí?, demuestran cuál es la realidad en función de la cantidad de precipitaciones que caen durante un año. ¡Uy, miren lo que encontré, chicos! ¡Miren lo que encontré! ¡Miren! ¡Miren! Un registro fílmico de la última sequía en la provincia de La Pampa. ¿Y eso qué es? ¿Una peli? Material fílmico. Es una cosa muy antigua. A ver. ¿Y quién la filmó? Según mis registros, muy poca gente podía filmar en esa época. Bueno, sí, eso es cierto. Paisaje, progreso y buen humor pampeano fue realizado por Martín Martínez, un fotógrafo de Santa Rosa. Se cree que en el año 1931, filmado totalmente de día en el formato profesional de 16 milímetros. Estas primeras imágenes nos muestran la laguna y cómo la gente es feliz en sus orillas jugando y riendo. Esto que ven acá es el Banco Nación. Ahí vemos el tren y la Plaza Mitre. Esto nos cuenta un clima de normalidad, de alegría, que aparentemente no altera la enorme sequía que se abatía en esos momentos sobre La Pampa. No se puede subir el volumen, es una película muda. Ay, quiero actuar en una película así como ellos que saltan y que ríen. Yo te puedo filmar y luego hacemos los cartelitos. ¿Y eso? ¿Un indiecito? Esto es una historia de ficción. Ese niño, ángel que usa pañales, arco y flecha, representa a Cupido, que para los hombres es una imagen clásica del amor. Ella es la dicha que ayuda a Cupido a unir felizmente a una pareja. El amor se abre paso en caminos áridos, vence la adversidad de la sequía y se convierte en familias numerosas. Es una visión llena de esperanza y afirma, tal como lo dice al final: esto que usted ve es el paisaje del progreso y la espiritualidad pampeana.
Para que alguien te diga cómo es el clima de La Pampa y sea un estudioso del clima de La Pampa, necesita entre 30 y 50 años para poder definir ese lugar que ocupan estas líneas que unen puntos de igual precipitación media. ¿Sí? Ha habido todo un proceso de análisis en los últimos 25 o 30 años y se ha notado un corrimiento, pero relativo. Es decir, por ejemplo, entre los 90 y el 2000, las precipitaciones en su mayoría crecieron. ¿Pero por qué? Porque se produjo lo que se llama un periodo rico de precipitaciones. Algo pasó en la naturaleza que hubo más lluvias que lo habitual. Pero en la actualidad, entre el 2003 y la actualidad, las precipitaciones volvieron a la normalidad. Es decir, no hubo que correr las isoyetas. Las isoyetas siguen estando en el mismo lugar que las dibujaron hace 50, 60 años aproximadamente. Hola chicos, yo soy Antú, el científico mecánico de la nave de Viajeros Estelares. Los esperamos en nuestro programa, tenemos una fanpage, así que ponele me gusta y compartí con nosotros. Si tenés alguna foto o alguna leyenda o alguna historia que contarnos, mandala a nuestra página. Te esperamos en Viajeros Estelares. ¡Chao, chao! Me voy a arreglar la nave, Eso es relativo. Hay en realidad muchos estudios y teorías avanzadas respecto de si la constante climática tiene variables que rompen los ciclos naturales clásicos, digamos, ¿sí? Es decir, La Pampa, cuando todavía no era La Pampa, y aparecen los primeros investigadores de fines del siglo XIX, se encuentran, por ejemplo, en la zona nuestra, que ellos hablan de un río. Es decir, que ha habido un periodo rico de precipitaciones, y estamos hablando de 100 años justo, porque yo te decía que en 1890 al 2000 las precipitaciones se duplicaron y hasta triplicaron, ¿sí? Lo que hizo que cuando vos recorrías el valle, como este valle y otros valles en La Pampa, o en el noreste se inundó de La Pampa, quiere decir que las precipitaciones fueron más abundantes que lo normal. Así como en la década del 20, del 30, 1920, 1930, hubo periodos intensísimos de sequía. Es decir, que ahí ya no intervendría lo que para hoy se piensa puede ser una consecuencia, no sé si decirte trágica o casi trágica, en el sentido del cambio climático, ¿sí? Es decir, hoy los científicos utilizan otras formas de trabajo, de tecnología, y hablan de algunos factores que podrían producir o periodos largos de sequía o periodos largos de intensas precipitaciones en menos tiempo. Es decir, si acá hablábamos de que entre un periodo rico de precipitaciones o de lluvias hubo 100 años, ¿sí? y las sequías relativamente fueron semejantes, lo que podría pasar ahora es que se achicara el tiempo de que esos periodos fueran de muy intensas lluvias o muy escasas lluvias. Qué difícil vivir en un planeta con el ciclo de agua irregular. Nunca le había dado tanta importancia a la lluvia. Estamos acostumbrados a los ciclos irregulares de nuestro planeta, ¿eh? Hal, ¿podemos arrancar con esta lluvia? Sí, pero es importante ir despacio. Conmigo no cuenten, ¿eh? Tengo mucho trabajo que hacer. Si yo pudiera reproducir artificialmente nuestro clima en el planeta La Pampa, lo que podría hacer es... No. Tengo que comparar las isoyetas de ambos planetas. Por ahí tengo que empezar. Tengo que empezar por ahí, por comparar las isoyetas, ¿sí? Eso. Entonces yo lo que quiero lograr es
que sus hijas